Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Dice un dicho que errar es de humanos. Es decir, que nosotros por ser humanos nos equivocamos, por el simple hecho de que somos humanos. Y es curioso, mis hermanos, que esta lectura aparezca en nuestras lecturas de Adviento, en este momento de Adviento, cuando lo más probable es que nosotros pensaríamos que por ser una lectura cercana a la Navidad, pues estaríamos hablando acerca precisamente de las profecías que hablan de Jesús, de que Él nacería de una virgen, que llamaría su nombre Emanuel, y tantas profecías y pasajes que nos hablan de los momentos previos al nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, también quiero comentarles que las profecías que tienen que ver con el nacimiento de Jesús apuntan sobre todo, más que a una cuestión de juicio, o más que a darle solamente la relevancia al hecho histórico del nacimiento de Jesús, pero apuntan sobre todo a la esperanza, a la restauración, a las nuevas oportunidades que Dios nos da y que en Dios tenemos. Luego entonces vemos una escena en la que encontramos precisamente a lo que apuntan estas profecías, a la esperanza, a la restauración y a nuevas oportunidades. La Biblia, mis hermanos, habla de cosas reales, más allá de las profecías que muchos ven y que muchos estudian y en las cuales se encuentran catástrofes. La Biblia nos habla de las necesidades que tiene el ser humano. Nos habla de sus emociones, nos habla de sus desventuras. Y esas cosas, hermanos, son cosas reales. Así como también es real el peso que sentimos cuando tenemos vergüenza. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido alguna vez vergüenza? ¿Por qué sentimos vergüenza? Bueno, sentimos vergüenza por varias razones. Quizá una situación bochornosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, a la novia se le arruina el vestido a unos instantes de llegar a la iglesia, ¿no? Para casarse. O, por ejemplo, quien no ha pasado la vergüenza de que se le rompe el pantalón, ¿no? O a las mujeres que se les rompe el cierre. Ajá. O vamos caminando y pasa un automóvil y nos salpica lodo cuando vamos bien presentables para un compromiso, a lo mejor una entrevista de trabajo, y tenemos vergüenza. Ajá. Es muy común, por ejemplo, también sentirse incómodo cuando somos sorprendidos o cuando se revelan nuestros sentimientos, por ejemplo, sobre todo los muchachos, ¿no? Que les gusta un chico, una chica, y de repente, pues obviamente nadie lo sabe, y un día alguien se entera porque pues el chico cometió una indiscreción escribiendo ahí un corazoncito de que me gusta fulano, me gusta sultana, y entonces no llega el mal amigo que dice: mira, te gusta, y se burla, y entonces uno siente vergüenza, ¿no? De ver a la persona que nos gusta, porque pues ahora están descubiertos nuestros sentimientos, o por ejemplo la vergüenza que sentimos cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error y todo el mundo se da cuenta de nuestras equivocaciones. Hace poquito, por ejemplo, estaba, cuando fue lo de las elecciones de Estados Unidos y que ganó pues Donald Trump, una marca de lentes patrocinaba a un
corredor de automóviles mexicano, y entonces en el Twitter de esta marca de lentes salió un comentario que se entendió como ofensivo hacia los mexicanos, y el piloto de carreras lo que hizo fue decir, pues ya no quiero tener nada que ver con esta marca, así que rompo relaciones. Tuvo que salir el dueño de la compañía de los lentes para ofrecer una disculpa, pero pues ya el daño ya estaba hecho, ¿no? ¿Y quién fue el responsable de ese mal manejo de esa información? Pues un becario, un muchacho que estaba ahí haciendo sus prácticas de la escuela y que estaba trabajando en relaciones públicas de la empresa y que se le ocurrió hacer un Twitter malo, y pues imagínense a este muchacho cómo le fue, ¿no? Yo me pongo en sus zapatos y sentir, por ejemplo, el miedo, ¿no? Saber que uno se equivocó y saber que el jefe te va a llamar a cuentas, que te va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Porque ese no fue solamente un error, bueno, pues ya pide disculpas, ¿sí o no? Ese fue un error que costó mucho dinero, mucho dinero, desprestigio de la marca. Pobre muchacho, de veras, que lo hizo, yo me imagino que pues mínimo lo han de haber despedido, y yo creo que cuando lo despidieron el chico tenía tanta vergüenza en su corazón, que yo creo que hasta dijo ya, o sea, es justo, vámonos, o sea, por la vergüenza que sentía por el haber cometido este error tan grande. Pero Pedro había vivido un momento muy, muy amargo en su vida. Pedro había vivido quizá el momento más amargo que nos hubiéramos podido nosotros imaginar. Después de él haberle prometido a Jesús que él nunca lo iba a dejar, que él nunca lo iba a abandonar, cuando el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos que él va a ser apresado, que lo van a torturar, que lo van a martirizar y que lo van a matar, Pedro le dice al Señor Jesús, yo no te voy a dejar. Mira, estos te van a abandonar, pero yo jamás te voy a dejar. Y entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y fue un momento bien amargo para Pedro, porque Pedro dice la Escritura que estaba en los alrededores de la casa del sumo sacerdote, pues tratando quizá de entrar a ver a Jesús, e iba quizá cubierto para que no le vieran el rostro, pero la gente lo señaló y le dijo, tú ibas con él. Y Pedro dice la Escritura que lo negó y dijo, no, yo no lo conozco. Y la tercera ocasión, hasta maldiciones, yo creo que hasta groserías estuvo diciendo Pedro, con tal de decir que él no conocía a Jesús, porque tenía miedo. Y de repente escucha cantar al gallo y recuerda las palabras que Jesús le había dicho, antes que él cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y yo me imagino la vergüenza, el dolor, la tristeza y toda la combinación de sentimientos que tuvo el apóstol Pedro cuando escuchó el canto del gallo. Yo no dudaría que el apóstol Pedro se fue a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. No solamente por la muerte de Jesús, sino por no haber tenido la fuerza, la valentía, el coraje de decir, sí, yo soy también un seguidor de Jesús. Y lo que quieran hacerle a él, háganmelo a mí también primero. Porque era lo que Pedro le había dicho. No, yo no te voy a dejar, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesas a Dios? Promesas de ya no voy a beber, ya no voy a fumar, ya no voy a decir malas palabras, ya no me voy a pelear, ya no voy a hacer esto. ¿Cuántos de nosotros no le hemos prometido a Dios que vamos a dejar estas cosas terribles? ¿Y cuántos de nosotros hemos fallado? Una y otra vez hemos fallado. Y cuando nos damos cuenta que hemos fallado, cuando nos sorprendemos que hemos fallado, sentimos una tristeza, una vergüenza. No queremos ni siquiera orar porque no queremos ni siquiera llegar a la presencia de Dios, porque sabemos lo que hicimos y tenemos vergüenza de presentarnos delante de Dios. Imagínense a Pedro la vergüenza que sintió, porque no solamente él se enteró, sino que sus compañeros se enteraron lo que él había hecho.
Los demás podrían decir, bueno, nosotros como sea nada más nos fuimos y huimos, pero tú, Pedro, lo negaste, tú lo negaste. Quizá alguno lo fue a consolar. Quizá Pedro estaba llorando allí en el aposento alto, diciendo, no, es que yo lo negué. Y a lo mejor alguno de los apóstoles, de los otros discípulos, trataba de consolar a Pedro, pero Pedro sentía esa carga, esa vergüenza de haber negado a su Señor y a su Maestro. Y el Señor Jesucristo resucita y se presenta frente a Pedro. Y ahora Pedro no solamente tiene la vergüenza de que los demás sepan que él negó al Señor, sino ahora tiene la vergüenza de ver cara a cara a Jesucristo, sabiendo que lo negó. Como cuando a nosotros nos da vergüenza, cuando cometemos algún error, alguna equivocación, cuando ofendemos a alguien sin querer y de repente ese alguien se enteró que lo ofendimos. ¿Y cómo sentimos para acercarnos con él? No sabemos ni cómo empezar la plática. Queremos llegar y reconciliarnos con él, pero ni siquiera sabemos cómo hablarle. Ni siquiera sabemos cómo empezar. Ni siquiera encontramos el momento para poder decirle, perdóname, discúlpame. No era mi intención ofenderte. Perdóname. Pedro sentía esa vergüenza de ver cara a cara a su Señor después de haberle negado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido vergüenza después de haber pecado y volver a acercarnos al Señor Jesús y decirle, Señor, te volví a fallar? Volví a caer en lo que yo te había prometido, que nunca más lo iba yo a volver a hacer. Debió haber sido muy incómodo para Pedro, un momento muy, muy incómodo. Pero Jesús preparó el momento y el lugar para hablar con Pedro. Una vez más, es Jesús el que nos busca. Pedro no, era Jesús el que buscó a Pedro, porque Jesús sabía que Pedro necesitaba restaurar su vida, restaurar su corazón. Pedro se sentía, como decimos aquí en México, como chancla vieja. Él se sentía el menos digno de estar siquiera en la presencia de Jesús. Ya ni siquiera, digamos, estar a un lado de él. Pedro ya no tenía cara para verlo. Quizá Pedro procuraba estar a solas para tratar de iniciar alguna plática con Jesús, pero no hallaba el momento. Es entonces cuando Jesús prepara el momento y habla y le busca, porque Jesús buscaba restaurar a Pedro. Jesús sabía el peso que había en la vida de Pedro y Jesús sabía que Pedro necesitaba ser restaurado, ser perdonado, ser limpiado. Y el momento incómodo llegó. El momento de la restauración. Era un momento incómodo. ¿A poco no nos sentimos incómodos cuando vamos a pedirle perdón a alguien? Cuando vamos a ofrecer una disculpa. No nos sentimos incómodos, ¿verdad? Pero incómodos no porque nos sintamos agraviados, sino porque no sabemos ni cómo decirle a la persona. Y una vez más, estando Jesús frente a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y fíjense la pregunta, ¿me amas más que todos estos? Híjole, qué difícil. Qué difícil para Pedro contestar esa pregunta después de haber negado a Jesús. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Pedro, tú me negaste, pero yo te estoy preguntando hoy, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro le responde, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Silvia, ¿me amas más que todos estos? Nena, ¿me amas más que todos estos? Baltasar, ¿me amas más que todos estos? Y lógicamente vino a la memoria de Pedro ese momento en que él lo había negado. ¿Me amas más que todos estos? Ya me imagino el nudo en la garganta que se le debió de haber hecho a Pedro. Sí, Señor. Tú sabes que te amo.
apacienta mis corderos, fue la respuesta. Y no es que en este acto Jesús le estuviera encomendando la responsabilidad de toda la iglesia a Pedro, como muchos así lo pretenden, sino que estaba restaurando lo que Pedro había creído que jamás iba a volver a recuperar. Jesús estaba restaurando su confianza en Pedro. Él estaba restaurando la confianza que Pedro creía nunca más iba a volver a tener de Jesús. Jesús no le daría el ministerio a nadie en el cual Jesús no confiara. ¿Usted le encomendaría a sus hijos a alguien a quien usted no confía? ¿Usted le diría, cuídame a mis hijos un ratito, a alguien que usted no tiene confianza? Claro que no, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios le encomienda a la iglesia a alguien al cual Él no tiene confianza? ¿La obra a alguien que Él no le tiene confianza? Pues claro que no. Y Pedro recibe nuevamente la confianza de Jesús. Apacienta mis corderos. Vuelve al ministerio. A lo que yo te he llamado, regresa una vez más. Jesús le estaba diciendo, yo confío en ti, porque conozco tu corazón. Confío en ti. Yo te he visto fallar en tus promesas, pero sé que me amas y te perdono y te envío para que hagas la tarea más importante en este mundo, cumplir mi encomienda. ¿Le ha fallado usted a Dios? ¿Muchas veces o pocas veces? Yo le he fallado muchas. Y he tenido que llegar ante Jesús y Jesús me dice, Héctor, ¿me amas? Ay, qué difícil es contestar eso. Porque uno siente el amor, uno sabe que ama, pero las obras que uno ha hecho pareciera que dicen todo lo contrario. ¿Me amas? Silvia, ¿me amas? Hijos, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Te regreso la confianza que tú pensaste que nunca ibas a recuperar. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro. ¿Por qué 3 veces le preguntó Jesús a Pedro? Porque 3 veces le había negado. Y si Pedro le hubiera negado 4 veces, Jesús le hubiera preguntado 4 veces si era necesario. Porque esto, más que un reproche contra Pedro, era la prueba de que él le estaba perdonando, de que su perdón era ilimitado. Que las veces que fueran necesarias, Él lo iba a levantar. Que las veces que tú te caigas, Él te va a levantar. Si tú en verdad le amas. Si tú en verdad le amas, las veces que sean necesarias, Él va a estar contigo y te va a levantar. ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? Pues las mismas veces Él te quiere levantar. ¿Cuántas veces le prometiste a Jesús que no ibas a volver a tomar? ¿Cuántas veces le prometiste a Jesús que no ibas a volver a caer en ese pecado y lo hiciste? Y eso te causó dolor porque esperabas y deseabas con todo tu corazón no volver a caer en ese pecado. Y eso ha causado aflicción en tu vida. Entonces el Señor te pregunta, ¿me amas más que estos? Si tu respuesta es sí, entonces Él te regresa la confianza. Él dice, entonces yo sigo confiando en ti. Mira hacia adelante, ya no mires atrás. Lo que quedó atrás, ya no. Sigue adelante. Después de haber restaurado Jesús a Pedro, Jesús le dice, sígueme. Camina conmigo. Toma mi mano. No te apartes. Qué palabras tan hermosas, mis hermanos. Cuando nosotros esperaríamos un reproche de parte de Dios, lo que escuchamos de Él es una palabra que nos pide estar cerca. Estar junto a mí. Te quiero a mi lado. Cuando otros ya no nos quisieran volver a ver, cuando otros nos dirían, te quiero lo más lejos posible de mí, Jesús dice, sígueme. Vente conmigo. Te quiero a mi lado. Y no porque Jesús nos quiera vigilar y tenernos bien checaditos, sino que verdaderamente Él toma nuestros pecados y Él entonces los sepulta en lo más profundo de la mar y ya no tiene más memoria de ellos. Su perdón entonces es total, su restauración es plena, su perdón es
completo. No le debes nada otra vez a Jesús. Si has venido a Jesús con esa actitud en tu corazón, quiero decirte una cosa. Levántate. Porque Jesús no te quiere lejos. Te quiere a su lado. Como antes. Como siempre. Él quiere que estés junto a Él lo más cerca posible. No te quiere lejos. Tú eres su hombre de confianza. Tú eres su mujer de confianza. Tú lo eres. Por eso te restaura y te dice, sígueme. El Adviento nos recuerda la paz que tenemos en nuestro corazón cuando somos restaurados. No tardemos en buscar la restauración. Nos daremos cuenta que cuando nosotros buscamos la restauración, Él nos recibe con los brazos abiertos, porque nos quiere a su lado, no lejos, no en la otra esquina, sino junto a Él. ¿Le has fallado a Dios? Hoy te dice, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, cierra tus ojos y dile, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él entonces te dirá, cumple lo que yo te he depositado en tus manos. Haz la obra que yo te he encomendado, porque yo repongo mi confianza en ti y te quiero una vez más a mi lado. Cerremos nuestros ojos y oremos.